podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Profes, bienvenidos a su podcast para maestros. Hoy con invitados súper especiales, aquí los tengo a todos, porque vamos a hablar de algo que estuvo en tendencia, como en las redes sociales todo es tendencia, estuvo en tendencia mucho y nos afecta a los maestros y afecta a la educación y afecta a los padres de familia, que fue la serie Adolescencia. Y nosotros nos pusimos a la tarea de verla y tenemos mucho que decir, bueno, especialmente nuestros invitados. Empezamos con Juan. Juan, por preséntanos nuestros invitados. Hola Carolina, hola profes, ¿cómo están? Me complace mucho estar nuevamente aquí con ustedes hoy, como tú lo decías, Carolina, en un episodio muy especial donde vamos a hablar de la serie Adolescencia, que está a tendencia en las redes sociales, está en tendencia en Netflix. Y bueno, tenemos como siempre a dos profes expertos en el tema y que nos pueden dar muchas luces de cómo entender esta situación tanto en el hogar como en el espacio escolar. Y entonces, pues presento primero a la profe, a la maestra Kelly Joana Pulido. Ella es lideresa de la Red Nacional de Maestros y Maestras Divergente. Ella es magíster en infancia de la Universidad Distrital y también ha sido galardonada en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa em, del Premio de Líder y la Secretaría de Educación de Bogotá. Entonces, hola Kelly, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí nuevamente. Hola, muchas gracias por la invitación a ti, Juan Andrés, a Carolina, como siempre muy contenta de estar compartiendo este espacio. Ay, genial que nos hayas hecho caso. Por favor, ven a hablar de adolescencia. Sí, así es. Y bueno, y por el otro lado tenemos al profe Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, magíster en investigación social interdisciplinaria, doctor en educación, profe galardonado en el Global Teacher Prize como finalista en el Top 10, ganador del Global Teacher Award y pues bueno, uno de los profes más reconocidos que tenemos en Colombia y pues es un orgullo también tenerte aquí. Luismi, ¿cómo estás? Hola Juan Andrés, hola Carolina, hola Kelly, qué gusto volver a compartir espacio con ustedes. Maravilloso que nos hayas aceptado la invitación porque sabemos que estás haciendo muchas cosas muy ocupado y pues estamos aquí, por favor. Entonces, nos parece muy bonito de tu parte que nos aceptes la invitación y que estés con nosotros compartiendo sobre este tema tan importante. Claro que sí. Entonces, vamos a pensar y vamos a hablar de esto con los profes sobre adolescencia. Adolescencia fue una serie o es una serie de 4 capítulos que nos habla de un tema interesante. Y creo que lo primero que vamos a empezar a decir es, ¿qué es la manosfera, Juan? ¿Qué es la manosfera? Porque yo escuché eso y yo, ¿qué es eso? No sé. Sí, bueno, la manosfera es esencialmente pues cómo se trata el tema de la masculinidad, una forma de masculinidad hegemónica en en la red, en internet, Ok. en las redes sociales, tiene que ver con pues con una forma de entender la masculinidad muy radical que promueve valores heteropatriarcales, misógenos, que es antifeminista y que por eso culpa precisamente a los movimientos de liberación sexual y feministas de lo que les está ocurriendo, de lo que supuestamente ocurre a la masculinidad actual o contemporánea en cuanto a que se supone que están oprimidos y que están en un segundo lugar y que todas las luchas feministas pues se les está afectando. Entonces es más o menos de lo que trata, aunque no lo aborda directamente, pero en la serie sí dejan entrever que es gracias a a la manosfera que el protagonista, el niño, JB, está influenciado y lleva pues a que pues cometa este acto. este crimen. Entonces, entonces, pues bueno, vamos, ya que tenemos aquí a a nuestros expertos, entonces, pues preguntémosles primero, eh,
¿cómo les pareció la serie? ¿Qué creen que podemos, qué nos está diciendo la sociedad contemporánea? ¿Cuáles son las primeras impresiones que ustedes tienen? Profe Kelly, empecemos contigo. Bueno, yo creo que es una serie que es imperdible tanto para padres, madres de familia, cuidadores como educadores. Yo creo que permite abordar directamente las realidades que están viviendo nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes, no solo en ciertos países, pero yo me atrevería a decir que a nivel general, donde hay uso de dispositivos y de Internet, son las realidades que se están viviendo en nuestras escuelas, en los diferentes ámbitos, en los diferentes territorios. Es importante que empecemos a acercarnos precisamente a qué es lo que están viviendo nuestros jóvenes, a cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas y cómo esto está repercutiendo pues en muchas otras problemáticas sociales como el bullying, como precisamente esas violencias basadas en género, esas violencias sexuales que están observadas en la escuela. Entonces me parece fundamental que empecemos a construir muchos aprendizajes en torno a todo esto que es lo de género y que muchas personas han tratado de tener reserva o distancia, pero que definitivamente es algo que está en nuestro diario vivir y es algo que debemos empezar a pensar crítica y reflexivamente con nuestros niños, niñas y adolescentes. Profe Luis Miguel, ¿qué ¿Qué opinión? impresiones te dio? ¿Qué opinión tienes inicialmente de la serie? ¿Cómo te pareció y qué crees que podemos aprender de ella? Bueno, la serie en general me parece que responde al contexto que precisamente estamos sufriendo actualmente por la movilidad política que ha tenido el mundo hacia una ideología bastante fuerte en cuanto a un concepto de masculinidad y feminidad tradicional que empieza a tomar fuerza cuando empieza a tener fuerza ética dentro de la política. Y lo que yo veo no es tampoco nada novedoso. O sea, yo cuando empiezo a ver la serie, digo, claro, nos estamos escandalizando de algo que el contexto actual está visibilizando, pero que antes estaba escondido. Y es precisamente el contexto de las violencias de género. Yo vi claramente en esta serie las consecuencias de unas violencias de género, ¿sí? Que se están exacerbando por el contexto actual. Pero aquí hay algo curiosamente y es que generalmente cuando se habla de violencias de género se entiende hacia la violencia hacia la mujer. Y dentro del concepto mismo, incluso entre los movimientos feministas, no ven, no ven como algo homólogo que haya una violencia de género hacia el varón. Dentro de nosotros, la experiencia que hemos tenido a nivel educativo, las violencias de género, cuando estamos hablando a nivel de la escuela, sí afectan tanto a hombres y mujeres. Porque nosotros hemos visto que estas violencias de género son la forma en cómo la sociedad y la cultura modelan los cuerpos de los chicos adolescentes en crecimiento a la feminidad y masculinidad hegemónica. Entonces veo que en esta película, aunque no está bajo ese título, bajo ese concepto, para mí es clara, evidente cómo se muestran las consecuencias de una violencia de género en el varón. Entonces creo que para mí esta, esta serie empieza a manifestar precisamente las consecuencias de violencia de género en un nivel de desarrollo que casi no hablamos, que es en la preadolescencia, porque el chino ni es adolescente, el protagonista ni es adolescente. Siempre hablamos de violencia de género en el nivel adulto. Ujú. Aquí creo que lo fuerte fue ver cómo se está desarrollando a nivel de la escuela, y aquí es lo interesante que me pareció la serie. Sí, y es bien interesante algo que noté y es ese concepto de que el feminismo va en contra de la masculinidad y que esa nueva forma de feminismo los oprime a ellos, ¿no? Que era como que lo que el chico recibía cuando estaba en su hogar, frente a su computador, como que recibía esta información de que los feminismos y las mujeres los están oprimiendo, les están quitando, y esto me parece curioso, y yo creo que tampoco es nuevo, pero sí, de acuerdo con Luis Miguel, definitivamente lo visualizamos más ahora, como que ya lo estamos viendo más, y eso de alguna manera me parece positivo. ¿Cómo se abordaría esa situación desde el aula?
qué clase, digamos, en las clases de primaria, Kelly, o en las clases de bachillerato, o antes de la adolescencia con los chicos, ese tipo de feminismo y cómo reivindicamos esa, o cómo evitamos que se malinterpreten estos feminismos y que no se crea que la masculinidad está en riesgo o no sé, cómo se abordaría ese tema en la escuela. Y yo creo que hay mucho desconocimiento hacia el feminismo o hacia los feminismos, incluso no solo en la escuela, sino en la población en general, en los adultos, en los mismos maestros, en los mismos educadores. Cuando yo he intentado trabajar el tema de género, de equidad de género, por ejemplo, en los distintos grados de tercero a quinto, incluso en el preescolar, el primer reclamo que hacen los estudiantes hombres es ¿por qué todo se habla de las mujeres? Porque el centro son las mujeres. Ellos empiezan a sentirse aludidos y empiezan a sentirse como si fueran señalados como agresores, como victimarios, y eso empieza a generar unas resistencias, unas tensiones cuando uno empieza a abordar ese tipo de temáticas. Digamos que la manera más asertiva de empezar a abordar esto en las aulas es desde proyectos de actividades puntuales donde también se reconozca al hombre, como lo decía el profe Luis Miguel, como una víctima también de estas formas de relacionarnos entre géneros. Entonces, cuando uno le dice, bueno, pero es que acá las víctimas no somos solo las mujeres, los hombres también sufren a raíz de estos mandatos sociales, de estos estereotipos, de estos roles de género. Igualmente, también hacer conscientes a las niñas que no solo los hombres son agresores o son victimarios, sino que nosotras las mujeres también somos muy machistas, las mismas maestras, las mismas mamás, las mismas abuelas. Entonces, cuando empezamos a decir, bueno, nosotros nos debemos empezar a identificar todos como víctimas, pero también empecemos a hacernos conscientes de en qué momentos y en qué cosas, en qué lenguajes, en qué narrativas, en qué acciones, yo también termino siendo un victimario hacia los demás, hacia las demás. Empezar a hablarles, por ejemplo, a los chicos de cómo esa construcción de masculinidad hegemónica ha hecho una brecha entre ellos y toda la parte socioemocional, de expresión de emociones, de expresión de sentimientos, de incluso situaciones como, por ejemplo, querer asumir compromisos, todos estos discursos que se tejen en torno al deber ser de la masculinidad y que no les permite relacionarse a ellos de una manera diferente. Algunos autores, por ejemplo, plantean que la masculinidad o los niños desde muy temprana edad empiezan a hacerse conscientes de qué es ser hombre con un evento traumático que pasa en su infancia. Allí en la serie Adolescencia veíamos, por ejemplo, que Jamie decía y el papá lo reconocía que estaba jugando fútbol, él no era muy bueno en el fútbol, eso generaba frustración en el padre, generaba frustración en él. Allí él se cuestiona por qué no soy un buen hombre que juega bien en fútbol, por qué no soy como los otros hombres. Tampoco fue bueno en el boxeo, era muy bueno dibujando, pero el papá quería que fuera bueno en los deportes que son estereotipados como para los hombres. Entonces, esos eventos donde a un niño se le obliga a ser fuerte, valiente, a no llores, ¿sí? A métete en un deporte rudo y tienes que ser valiente, afrontarlo y ser competitivo y tienes que lograrlo porque eres un hombre, pues ya empieza a generar unas presiones muy fuertes sobre nuestros niños que hace que a su vez ellos asuman unos papeles de rudeza, de agresividad, de brusquedad, que los permite mantenerse cumpliendo ese rol que les han asignado. Entonces, cuando empezamos a hacer este diálogo crítico con nuestros estudiantes, con los de bachillerato, y también les decimos un momento, pero es que ustedes también están siendo víctimas de eso, de que un hombre tenga que ser proveedor y qué pasa con el hombre que no puede proveer y también empieza a sentirse frustrado por no hacerlo. Y hay muchas aristas que se pueden empezar a trabajar y que permite que ellos bajen un poco la guardia en cuanto a esto del tema de género y empiecen también a verlo de una manera más crítica y que es a favor no solo de las mujeres, sino de todas las personas en Sí. general. Genial, me parece o sea, es muy interesante que generalmente, claro, cuando uno ve el feminismo y habla del feminismo, habla de la mujer, pero claro,
cuando uno ve todo lo que es el machismo en sí, el patriarcado, todo lo que afecta y cómo afecta a los dos géneros, ya el pensamiento como uno como mujer o como maestro empieza a decir, ven, si es que no solo son las mujeres las víctimas, los hombres también han sido víctimas y siguen repitiendo patrones y se vuelven victimarios en algunos casos. Entonces me parece muy, muy interesante lo que dices. Tú que, Luismi, ¿cómo lo haces en el aula? Yo creo que tú ya lo haces en tus aulas. Bueno, primero, mira que una de las cosas que primero que quiero reflexionar fue cuando yo vi la serie, pues que se llamaba Adolescencia, pues creí que iba a haber más un desarrollo sobre esa etapa de desarrollo y lo que veo fue que fue una película que estigma una etapa de desarrollo, que le estigmatiza. O Ujú, sea, toda la adolescencia pasa eso. Y precisamente aquí yo quiero hacer una reflexión sobre si es que verdad que la película está mostrando una crisis de la masculinidad o está mostrando una crisis de la adolescencia. ¿Sí? Porque el título nos muestra que es una crisis de la adolescencia sí. y no de la adolescencia completa, sino del hombre. ¿Será que todos los adolescentes todos los adolescentes actuales están desarrollando bajo ese modelo y están respondiendo de la manera? Yo la verdad no vi nada que tuviera que ver con la adolescencia y ¿por qué no le ponen un título más acorde a masculinidad en crisis? Es una cuestión, no sé si el título fue para no generar molestias en el tema que iban a tratar, pero yo la verdad no vi nada de lo que tenía que ver con la adolescencia, me parece que estigmatiza esta etapa de desarrollo. Por ejemplo, yo aquí me acuerdo mucho en los estudios de género, cuando los estudios de Margaret Mead, cuando va al Pacífico Sur y escribe un libro sobre precisamente la adolescencia y la sexualidad humana y descubre que efectivamente la adolescencia es un invento de la sociedad occidental, de que la adolescencia no es una etapa universal de los seres humanos y que todas esas características que se han dado de que todos los adolescentes tienen que pasar, ella descubrió que solamente pasa con los adolescentes modernos. ¿Mm? Y Wow. que eso hace parte de la cultura. Entonces, a mí me parece que cuando colocan adolescencia es que también están colocando como hay una crisis de la forma en como nosotros estamos imponiendo patrones en nuestras etapas de desarrollo. Y yo creo que por eso la película causó tanta molestia o tanta polémica, porque pues era todas unas violencias hacia la mujer que siempre ya hemos visto, pero creo que aquí lo interesante y lo que causó polémica es que fueran vistas desde un niño. Ujú. ¿Mm? Incluso yo me acuerdo que hay una parte de la escena en donde el chico está con la psicóloga y se le para y es que le dice que usted no me controla. Y yo decía, claro, uno diría que niño violento con esta chica. Pero yo me imaginaba esa misma escena, el papá regañando al niño. Yo veía esa escena diariamente en los colegios, cuando el papá le dice, es que usted me vuelve a perder una materia y metas en esa cabeza de M. Así es como los tratan, todos los santos días. Y cuando uno ve esa escena, es como, oiga, sí, tenga consideración con su papá, que se esfuerza. Acabamos de decir cómo el papá o la mamá violenta psicológicamente a su niño porque pues tiene una queja en el colegio. Y generalmente, sí, chico, vea cómo puso a su papá, se ha considerado porque trabaja. Entonces ahí sí se le atribuye cuestiones positivas a esa reacción violenta. Pero como lo genera un niño, entonces ahí sí es un estigma. Pero si lo hubiera generado el adulto regañando al niño, ay, yo soy papá y sé que es tan duro, entonces lo entiendo perfectamente. Entonces también hay que ver que ahí también estamos hablando no solo de la crisis de la masculinidad, sino estamos preguntando si es una crisis de la adolescencia o más bien una crisis de la familia. Porque creo que la película estuvo mostrando precisamente que es que este niño no es fruto de la soledad, Ujú. es fruto de unos patrones culturales, sociales y principalmente familiares como núcleo social que está reproduciendo precisamente esos patrones machistas. ¿Mm? Y ahí viene uno con Kelly, y es que es precisamente tenemos que mirar que nosotros tenemos que quitarnos ese foco de hablar del machismo y ver principalmente la figura masculina. Estamos hablando de una cultura machista, y hombres y mujeres nacemos en esa cultura machista y nos programan precisamente para operar bajo esos parámetros y reproducir ese machismo. La película nos muestra qué fue el papel fundamental del papá bajo la construcción de esa masculinidad tóxica. También mostró el papel pasivo que también generó la mamá frente a ese tipo de creaciones de violencias. ¿Mm? Entonces, incluso yo estaba mirando y en esta pregunta ya cuando sobre la escuela decía,
Si esto hubiese ocurrido en una escuela colombiana, en una escuela latinoamericana, yo hablo más de Colombia, digo, los protagonistas no hubiesen sido la policía, hubiesen sido los maestros. Porque yo decía, si a mí todo lo que ocurrió, que al chico le estaban haciendo bullying porque le estaban haciendo incel, que pusieron fotos y todo lo resolvió la policía, y yo decía, no, esto acá en Colombia ya lo estaríamos resolviendo nosotros desde antes, desde la escuela. Y Se hubiera también eso podido me pone evitar. a pensar que generalmente nos critican mucho en Colombia porque pues no tenemos esos resultados frente a la parte cognitiva del conocimiento, pero es que prácticamente nosotros diariamente tenemos que enfrentar esas violencias de un país que se caracteriza por estar siempre latente en la Violencia. violencia, Ujú. ¿sí? Y vemos porque nosotros, a pesar de que nuestros chicos también son violentados, también tienen esa construcción de la masculinidad, no generan todas esas violencias tan fuertes dentro de la escuela porque hay algo que las contiene. Los Es maestros. precisamente ese papel de la escuela. Yo decía, lo que tú me preguntabas, antes de eso, nosotros tenemos una ley, se llama la Ley 1620, que desde antes está evitando que en la escuela se reproduzcan todas esas violencias. Allá le pueden llamar manósfera, aquí lo podemos llamar ciberbullying, como esto, pero nosotros evitamos desde la escuela y desde la formación que estas cosas ocurran. Y eso me hizo sentir muy orgulloso de la escuela colombiana, porque como nosotros siempre hemos estado en guerra, en conflicto, 50 años de conflicto armado, pues Sí. esto generalmente pues, eso cae en la escuela. Pues vivimos con esa violencia y hemos aprendido en la escuela a generar múltiples proyectos para contener las consecuencias de esa violencia. Y hoy vemos cómo esto trae consecuencias positivas. Y es que Defini- precisamente nosotros no hubiésemos permitido que ese ciberbullying que pasó el niño, que esas fotos que la niña circuló, nosotros hubiéramos activado una ruta de atención. Yo, por ejemplo, te lo digo, yo ya pasé por eso, Ujú. tal cual. Pero antes de que llegara y fuera una muerte violenta, hicimos hasta un consejo, perdón, una mesa de seguridad para precisamente que nos ayudaran a desmontar las páginas de ciberbullying. En nuestro contexto se llaman curtiendo. Ok. Mi colegio es Gerardo Páez Curtiendo Gerardistas. Entonces vemos que aquí eso está constantemente, pero que la escuela colombiana y una ley 1620 que ha generado unos mecanismos precisamente para evitar esto, cosa que yo no veo en esas escuelas. Hay una escena que me impresionó mucho en donde yo veo que hay un estudiante que coge al otro contra la pared y prácticamente lo está robando, le está pidiendo plata y pasa un profesor y prácticamente no hace nada. Ve la Ujú. escena y dice, "Ah, ¿qué miércoles esto?" En cualquier escuela colombiana, el maestro se para, ¿y usted qué le está pasando? Y llegamos y los llevamos a psicología, orientación. ¿Usted cómo se le ocurre en un pasillo robar a un niño delante de nosotros? Y Ujú. ahí pasó como... Sí, eso Entonces, me yo creo sorprendió. que la escuela colombiana sí tiene elementos para mediar el conflicto entre los estudiantes, porque eso lo hemos tenido que hacer constantemente y creo que ahí veo un fuerte papel de nuestra escuela frente Ujú. al cómo enfrentamos esos temas cuando se nos presentan. Sí, y siento que cuando en la serie muestran la escuela como tan inútil, me dio como tristeza ver la escuela tan inútil, como los maestros tan poco organizados, tan como clueless, se dice, como que no tenía ni idea de qué estaba pasando con sus estudiantes, no tenía, ay, sí, qué pecado, ay, usted sabe, o sea, y el otro maestro que llega tarde y que no le importan sus estudiantes y que no saben qué, o sea, ese tipo de, de escuela me da tristeza, porque no esa es la función de la escuela, entonces me generó me golpeó mucho ver una escuela así y No, y que muestre maestros así, eso también me generó, y que de hecho, pues que esa es una de las más importantes funciones que tiene la escuela, que es precisamente pues atender la convivencia y que este tipo de cosas no lleguen a un manejo policivo. ujú, Como decía el profe Luis, nosotros tenemos la ley 1620, tenemos unos protocolos, al menos en Bogotá, también a nivel nacional, pero en Bogotá funcionan más o menos bien y permite precisamente que se hagan esas intervenciones mucho antes de que lleguen pues a convertirse en problemas más grandes. Y creo que buena parte de esa energía pedagógica que dedicamos en la convivencia
pues está dando resultados y también es bueno compararse en ese aspecto. Pero yo quiero volver un poco al tema de la familia, profe Kelly, y cómo ves tú el tema de la supervisión, del acompañamiento. Sí, por ejemplo, en la serie el papá no parecía una persona violenta que agrediera físicamente, pero tú ya señalaste cómo había ahí una violencia simbólica con respecto a la construcción de masculinidad que se estaba dando en la crianza del niño. ¿Cómo ves tú el tema de la supervisión, del acompañamiento, del acompañamiento frente a las redes sociales, al uso de pantallas, de celulares y ese tipo de cosas en la cual tú tienes experiencia también? Sí, bueno, de acuerdo también con Luis en que sí se nota una estigmatización hacia la adolescencia que haría creer que todos los adolescentes son así. Y diríamos que no hablar de adolescencia como tal, sino de pubertad o de jóvenes, de niños y adolescentes, pero no estigmatizarlos porque el hecho de que haya pasado un caso, que pasen casos, no quiere decir que todos los niños o las niñas tengan ese tipo de comportamientos o ese tipo de problemáticas. De hecho, también hay niños muy emancipados en muchas cosas, liderando cosas, muy empáticos con sus compañeros. De hecho, lo que uno más evidencia en la escuela es precisamente que pasan muchas problemáticas, incluso muy ajenos de los adultos o del acompañamiento de adultos, y entre ellos se respaldan, se acompañan, se aconsejan, se ayudan, sí, terminan siendo los parce, los amigos, los que así como sufren la adolescencia, la pasan, pero entre ellos construyen pues sus redes, sus grupos también de amigos, y siento que eso hizo falta también ahí como en resaltarlo en esta serie. Volviendo a tu pregunta, bueno, yo creo que ahí el tema de la familia es muy evidente, empezando los ciclos de violencia que se repiten y los ciclos que se repiten en cuanto a la apropiación de una masculinidad hegemónica. Ahí el papá decía, es que mi papá me golpeaba hasta casi matarme, ¿cierto? El papá de Jamie también, si bien tal vez no los golpeaba físicamente, tenía sus arranques de explosión, ¿cierto? Tiró la pintura sobre la camioneta, gritaba a la mujer, hacían lo que él decía, tenía como unos arranques de no controlar sus emociones. Y esto era también parte de lo que estaba apropiando Jamie de ser un hombre, ¿cierto? Un hombre puede estallar, está bien que estalle, está bien que golpee, está bien que tire, está bien que se haga notar cuando tiene un momento de rabia. Por allí ya tenemos pues una situación y es cómo está a partir del ejemplo construyendo su masculinidad, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el tema también de un adolescente en soledad, como le decía Luismi, que es algo muy común ahorita con nuestros niños y adolescentes, y es que las condiciones laborales, sociales, económicas que tienen nuestras familias hacen que mamá y papá trabajen o que sea mamá cabeza de hogar o cosas así, y nuestros niños y niñas pasan la mayor parte de su tiempo solos. La solución que nos han vendido es un dispositivo para que no salga a la calle porque creemos que el peligro está en la calle, ¿cierto? Para que no salga al parque solo, para que no se meta a la pandilla, para que no consuma. Pero entonces el soltarle un computador, una tablet, un celular, incluso desde tempranas edades, 5 años, uno ya ve que los papás regalan de Navidad, de cumpleaños, un dispositivo electrónico sin tener mayor conciencia del espectro de peligros, situaciones y personas que se están abriendo ante un niño que no tiene una mayor formación de un uso responsable de esta internet o de estas redes sociales o los juegos, incluso los videojuegos que están haciendo. Y el completo desconocimiento también de nosotros los adultos de lo que son las culturas juveniles, de todo lo que se está moviendo en la internet, ¿cierto? Entonces el ejemplo de la manósfera y estas tendencias de hombres que quieren ratificar los roles y los estereotipos femeninos y masculinos, pero que también quieren defender sus privilegios y que se mantengan esos privilegios, y creen que las mujeres son privilegiadas y que su cuerpo es para ellos y que además la mujer tiene que servir, ¿cierto? Se ve ahorita en estas tendencias de estas mujeres cocinando recetas y pastelitos para sus novios,
Entonces quieren seguir manteniendo unas ideologías, unos estereotipos, unas formas de relacionarnos, y eso es lo que están viendo nuestros niños y nuestras niñas, ¿cierto? Memes misóginos, bromas pesadas, donde se sexualizan a nuestras niñas, donde todo es en torno al cuerpo, en torno a a la sexualidad. Y esto es lo que están viendo estos videojuegos de masacres, y luego vemos cómo en Estados Unidos y en varios países llegan los chicos a masacrar a sus compañeros de escuela, ¿cierto? Entonces vamos a ver, nuestros niños y nuestras niñas están creciendo carentes básicamente de tiempo y de afecto. Y eso es algo que está ahorita o viene ya desde unas décadas, desde el cambio en estas dinámicas laborales y en las familias, donde los niños quedan a cuidados de terceros si es que tienen cuidadores. Entonces se encierran en su cuarto a inicio de consumo de pornografía a temprana edad, por ejemplo. Y muchas de esas acciones que ellos ven, observan y apropian de la pornografía, pues quieren aplicarlas hacia sus compañeras, hacia sus compañeros, con lenguajes demasiado obscenos, con juegos, incluso también como bajarse en los pantalones, como agarrarse, no tocarse en ciertas partes de su cuerpo, hacer comentarios o piropos muy fuertes. Entre chanza y chanza se mueven todo un tipo de dinámicas en las escuelas donde no hay respeto por el cuerpo, por la sexualidad. Y vamos a ver de dónde lo está sacando el niño o la niña. Cuando uno cita a los papás, dice, pero si mi hijo no sale, pero si mi hijo casi no tiene amigos, pero no saben con quién se está hablando su hijo o qué tipo de contenido están viendo. Y llegan niños totalmente dormidos, incluso niños de primaria, a las aulas con ojeras. Ah, no me dormía a las 2 de la mañana, me dormía a las 3 de la mañana. Es que mi mamá, mi papá me dejan estar en el computador o en el celular hasta esa hora viendo series, incluso de narcos, de muchas cosas. Y pues esos lenguajes violentos y esas culturas violentas es lo que viene a manifestarse en la escuela. Entonces ahí el papel de nosotros, los padres, los educadores, de cómo vamos a empezar a formar a nuestros niños, a nuestras niñas para que sean críticos, y también vamos a empezar a asumir responsabilidades como adultos, porque no podemos culpar a los niños de cómo son cuando nosotros estamos dejando hacer nuestro papel de crianza y de educación como debe ser. Sí, Muy bien. es fuerte porque, claro, en la serie los padres dicen, pero él no salía, pero él estaba acá, pero estaba enfrente del computador y pensábamos que estaba bien. Entonces, esa parte al final de la serie, cuando los dos padres lloran, se nota mucho ese desconocimiento de ellos mismos, ese desentendimiento de pensar que un niño frente a una pantalla está educándose o que está bien o que no va a pasar nada. Entonces, esto es un despertar de un momentico, papás, mamás, educadores, las pantallas, la conexión a Internet pueden ser también tan peligrosas como la calle, aunque también siento que algo que tú anotas es que se está perdiendo la comunidad, ¿no? El sentido de comunidad en la adolescencia, porque yo recuerdo crecer con mis amigos adolescentes haciendo tonterías. Y éramos un grupo largo de chicos allá jugando voleibol, molestando, corriendo, igual haciendo tonterías, pero éramos juntos, éramos un grupo. Y hoy en día sí hay una adolescencia, bueno, muchos, no podemos decir que todos, están creciendo solos. Sí, y además que, digamos que en esas redes sociales también ocurre mucho el tema del bullying, del ciberbullying, que era algo que el profe Luis Miguel nos estaba contando. Y yo quisiera preguntarte, Luismi, precisamente, que tú has dicho en varias conferencias, el tema de que la homofobia es la violencia basada en género que sufrimos los varones, independientemente de la orientación sexual. Eh, ¿Y cómo viste esto en la serie? A pesar de que el protagonista hace mucho énfasis en que él no es gay y que refuerza esa masculinidad, pero efectivamente se puede ver que estaba sufriendo bullying, un bullying homofóbico y un bullying también que estaba reforzando o que estaba buscando reforzar como algún estereotipo de masculinidad. Sí, en efecto, dentro del trabajo que nosotros manejamos, hemos visto que en nuestro trabajo pedagógico con niños, niñas y adolescentes en edad escolar, no hombres adultos, las violencias de género operan de manera diferente. Y descubrimos que las violencias de género
éramos como si son violencias porque operan. Si uno de ser humano naturalmente rechaza lo que es violento. Ujú, Pues claro, porque tienen una función social en la escuela. Y esa función social de las violencias de género, como les dije comenzando, es modelar los cuerpos de esos niños y niñas que están creciendo a la mentalidad y formas de la masculinidad y feminidad hegemónica. Esas violencias de género en el hombre adolescente es principalmente la homofobia, como la principal técnica violenta para modelar y asegurar que ese adolescente se convierta en esa masculinidad hegemónica. Yo siempre doy un ejemplo. Número, si yo cojo y le digo a las chicas que están acá, ustedes son perras, inmediatamente hasta la palabra como que frena, se ujú, vuelve violento, como lo digo acá en pantalla, es ujú, supremamente violento y los hombres sabemos que queremos violentar a una mujer y se lo decimos con una fuerza. Las mismas mujeres que quieren violentar entre ellas mismas saben que esa palabra la dicen con fuerza. ¿M? Pero si llegan y me dicen como hombre o cualquier hombre, usted es el perrazo, usted es un... Yo no voy a sentir lo mismo que siente una mujer. ujú, Al contrario, me voy a sentir como halagado, sí, perrazo. No me siento violento, pero la mujer sí. Pero si por el contrario le digo, ustedes parecen las flores más bellas, bueno, les molestará, pero tampoco se sentirán violentas. O bueno, qué bonito. Pero si yo le digo aquí a los hombres, uy, qué bonita flor te ves, linda flor, cómo te ves allá, y pártete rondalla, ¿sí? Inmediatamente el macho exacerba su postura masculina, ¿sí? Y eso exacerba su postura masculina porque la cultura le genera aún con una práctica, con una tendencia homofóbica, la cuestiona y entonces lo activa. Entonces tú ves el chico adolescente que dice, ay, es que usted para de caminar como mujer. ¿Y qué hace inmediatamente el hombre? ¡Pum! Camina tal y empieza a caminar así. ¡Ah! Se exacerba. Entonces, eh, si me dicen florecita y si me violento, porque me están comparando hacia la mujer. No soy siendo masculino, esas violencias de género te están diciendo, no estás siendo masculino, no estás siendo femenina, ¿sí? Y entonces el castigo por no ser el macho que te necesitas y la mujer que quiere la sociedad es violentarte a partir de tu género. Es que pareces mujer. Los hombres no lloran. Entonces es que en la masculinidad hegemónica somos fuertes, rudos, no lloramos, resolvemos, ¿sí? Y el que no lo haga, ay, parece mujer. ujú, Y la mujer que es líder, que usted parece hombre. ¿M? No, hay unos modelos y unos roles, estereotipos de género, y resulta que precisamente con los movimientos feministas y con todo el cierre de brechas, pues efectivamente eh, eh, empieza a haber una crisis, porque esto también lo está pasando en las mujeres. Pues hablamos antes de la crisis masculina, pero la mujer cuando ya tampoco sabe a cierta forma cuáles son los roles que va a establecer dentro de la sociedad, también entra en crisis. Entonces, lo decía Pierre Bourdieu, en una masculinidad en crisis porque ya, por ejemplo, esos roles y estereotipos de género que estaban muy bien establecidos ya se están desdibujando. Esos privilegios que estaban establecidos se están desdibujando. Y ahora imagínense estos adolescentes o estos niños en esas prácticas de crianza. En la casa, criados con ese modelo tradicional. Porque no nos digamos mentiras. Tú puedes llegar a ser muy avanzado en estos temas, pero si tú tienes un hijo o una hija, tú tienes dos miedos. Y es que tu hijo te salga gay y tu hija te embaraza. Y lo he visto en todos, hasta los que trabajamos el tema. Hay ese miedo. Y ese miedo inconsciente va a determinar tus prácticas de crianza. Y puedes decir, es que no, yo no quiero que mi hijo sea gay porque es que va a sufrir discriminación. Tienes miedo. Y ese miedito es porque tú quieres, como mamá, no tener que vivir y como papá, el estigma de una sociedad que dice, porque tu hijo te salió así, porque se embarazó tu hija, te culpan. Y eso hace que tu inconsciente opere con prácticas, con microprácticas de crianza que van reforzando esas prácticas machistas. ¿Mm? Entonces, oye, es que mi hijo cumplió 16 años y no lo veo con chicas. Se la pasa jugando videojuegos encerrado con hombres. ¿Y cuál es tu miedo? No, profe, mi hija me trajo novio y está apenas en séptimo. Bueno, pero tu hijo también. ¿Por qué te preocupas tanto por el noviazgo de tu hija y no el noviazgo de tu... ¿Sí entiendes? Como, mira, a tu hijo de 16 me vienes y me dices que estás preocupado porque no se la pasa con mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué estás pretendiendo? ¿Mm?
Pero por otro lado, a tu hija te criticas que tenga novio. ¿Por qué entonces te preocupa que tu hijo varón no tenga novia y te preocupa que tu hija mujer sí tenga novio? ¿Por qué? Porque hay unas cuestiones de género ahí. Porque todavía siguen preguntando si es niño o niña, porque saben que nos van a criar de manera diferenciada. Y eso está entrando en crisis porque está el adolescente con una crianza tradicional y por otro lado vive en un mundo donde también hay unos discursos que le está diciendo que esta crianza es negativa. Ujú. Y a mí me ha pasado. Por ejemplo, que me llegan a mi clase los niños violentados, con el ojo morado. ¿Por qué le pegó? Mi papá me pegó. No, pues porque pues, como estoy viendo estos temas y le dije, papá, deje de ser machista como se me salió, y pum, me pegó para que sea hombre. ¿Ve? Entonces, me veía como en el colegio me están enseñando sobre la equidad de género, sobre la no reproducción de las violencias de género, sobre la deconstrucción de la masculinidad tóxica, de la masculinidad hegemónica. Nos están enseñando eso, que ese es el nuevo paso. Y por el lado llego a mi casa y todo esto que me dice la escuela es negativo para mi casa. O sea, no es el modelo. Y el chico en medio, Claro, en una crisis también. en una crisis. Entra en una crisis porque no sabe a quién complacer. Ujú. Una sociedad y lo vemos en el mundo adulto, que los adultos dicen, ¿eso de género qué? Para mí el género, el discurso de género es lo que realmente marcó diferencia la modernidad de la posmodernidad. Porque cuando hay un montón de personas mayores que no entienden el tema de género y creen que eso es una exageración, claro, ya son personas, sujetos históricos de otro siglo. Los sujetos de este siglo XXI nos sentamos en las narraciones de género. Y el que no se sienta con eso y lo es porque eres un sujeto histórico de otra época. ¿Mm? Pero todavía estamos esas generaciones ahí haciendo tensiones en los discursos y hay una pugna de ese discurso hegemónico de la masculinidad y feminidad hegemónica que se siente que está cuestionado y que está tomando fuerza para defenderse. Sí. Y que en este momento encontró un contexto político en países muy poderosos que reproducen ese tipo de contexto. Entonces ahí es cuando empezamos a mirar esto, el violentómetro, violencias de género. Entonces acá está, por ejemplo, que la violencia de género está, por ejemplo, me responsabiliza del cuidado del hogar. Ujú. Entonces, sí, es una violencia de género, pero no le hacen película. ¿Mm? Le hacen película a la forma más violenta de la violencia de género, que es la muerte. El asesinato. Entonces, ¿qué estamos pasando? No hemos resuelto el problema del machismo, de la cultura machista. Todavía vivimos una cultura machista. Es decir, que nos acostumbramos políticamente correctos a vivir en un machismo que esté en el nivel más bajo del violentómetro. ¿Mm? Aquí estamos todos. Pero cuando llega un contexto en que está cuestionando absolutamente todo el movimiento feminista, lo está culpando, entonces, así como cuando me dicen, oye, usted camina como mujer y entonces se exacerba la masculinidad, entonces en un contexto te está diciendo que esos discursos están haciendo daño, que están homosexualizando a la población, ¿sí? Que están deconstruyendo la familia, entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues hacer más violentas esas violencias de género, ponerlas más fuertes. Si es que se está portando más mal, pues más las técnicas de control. Violencia. Entonces vemos cómo efectivamente el discurso de los movimientos feministas se ponen más fuertes. Entonces, ¿cuál es la respuesta del contradiscurso? Pues también responder con fuerza. Y esa fuerza hace que el violentómetro ya no esté en los niveles más bajos, sino que esté aquí, en lo más alto. Ujú. Pero entonces lo que tenemos que mirar es que nos estamos conformando en simplemente bajarle el nivel al termómetro. Y lo que pasa es que tenemos es que deconstruir la cultura machista. Y eso no lo queremos porque muchos estamos conformes con lo que tenemos. ¿Mm? Es cómodo Entonces para tenemos muchas que personas. empezar a mirar efectivamente la importancia que tiene el trabajo de estas violencias de género. Porque si esto no lo trabajamos muy bien, no importa en qué contexto político, si no me criaron con estas violencias, no tengo por qué operarlas. Entonces creo que aquí el problema es que nos estamos asustando porque se subió la fiebre. Ujú. Pero la fiebre le está diciendo es que se está aumentando la enfermedad que usted ya tiene, el machismo, el sistema patriarcal. Ya si usted tiene la gripa y cuando se le dispara y que empieza los vuelitos, no, se le subió la fiebre. Estamos en este momento así. Subió la fiebre del violentómetro y estamos desesperados por bajarlo.
pero nosotros en la escuela, nuestro trabajo es que esto no vuelva a suceder. Y muy interesante lo que dices, muy interesante. Y sabes que me encanta desde tu visión, es que tienes un pensamiento crítico súper interesante y que vas a ver cosas que cuando uno como maestro, tal vez no ve, porque uno ve, bueno, están hablando de misoginia, están hablando de violencias de género, pero tienes razón, estamos muy conformes con las violencias que en este momento tenemos y sí que es importante empezar a deconstruir todas esas violencias. Obviamente ustedes ya lo están haciendo, Kelly y Luis Miguel en la escuela, y ese trabajo es valiosísimo para estos estudiantes. Yo quiero, Ale, que pela contigo. Miren nomás aquí cuál es la violencia de género nosotros los varones es la homofobia y la emasculación. Ok. Por ejemplo, yo le decía, usted coge y dígale a una mujer, es que la tiene chiquita, que ni siquiera yo quiero que usted me está hablando. Ujú, Pero si usted lo tiene chiquito, ¡ay, huevada chica! Porque está exacerbando que en los roles de género el varón es el macho activo sexual. Entonces, todo lo que vaya en contra de vulnerar mi actividad sexual como hombre, pues yo voy a reaccionar con violencia. En cambio, a la mujer le piden pasividad sexual. Entonces, si ella es virtuosa, no hay problema. Pero si le decimos, "Perra, está en contra de esa feminidad hegemónica. Me está contrariando, me está sacando de mi confort". Ujú. Entonces, ¿qué pasó con este niño? Le dijeron incel. es el sí. ¿Mm? Dijeron que ninguna se iba a acostar con él. ¿Qué significa eso para la masculinidad hegemónica que nos construyen a partir del sexo y la violencia? ¿Mm? Cuando empezaron a hacer comentarios sobre su cuerpo, sobre que es feo. ¿Mm? Y más encima todo el bullying que le hicieron efectivamente en las redes sociales. Y aún así, por ejemplo, con la chica, a la chica también se le rodaron sus fotos de sus pechos. Ujú, Y ahí empezó todo, porque si a mí, por ejemplo, como uno de hombres, si se le sale sus fotos desnudos, eso no hay problema tanto como si fuera una mujer. ujú. Y vimos cómo esas violencias de género salían de control, dieron absolutamente todo. Una niña que se empezó a sentir violentada porque vive en una cultura de que las mujeres no pueden exhibir su cuerpo. Y entonces la exhiben y vea, le empiezan a decir que tiene plana, la violenta. Ujú. Y por otro lado, encontrar respuesta, entonces hacen lo mismo con el niño. Entonces también lo vamos a violentar con la misma violencia de género, pero hacia el varón. Digámosle incel, digámosle que nunca va a tener relaciones sexuales, que todas las mujeres lo odian. ¿Mm? Pues también lo violentaron y además ambos reaccionaron. ¿Sí? Y todo quedó en un acto de violencia. Violencia. Entonces aquí la responsabilidad es que no queramos nosotros a seguir mirando que los culpables son los jóvenes o la adolescencia. Es todo este sistema patriarcal y machista que ya está entrando en crisis. Bueno, no, Totalmente. como siempre, muy interesante. Siempre creo que las personas que nos ven y nos escuchan en el último video en que estuvimos con ustedes dos, tuvimos muchísimas visualizaciones, nos preguntaron muchísimas cosas. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias. Quiero cerrar con Kelly, con la profe Kelly, pues ¿qué recomendaciones nos das? Como maestra de cómo enfrentar todo este tema de esa crianza masculina, qué estrategias implementas tú en el aula para enfrentar todos estos temas de las violencias basadas en género, tanto hacia chicos, hacia chicas, cómo enfrentas tú el tema de la discriminación estética, como lo decía el profe Luis Miguel, del tema de que es fea, gorda, en fin, o feo, o también las discriminaciones raciales. ¿Qué recomendaciones nos das tú, profe Kelly? Bueno, yo creo que nos queda todavía mucha tela por cortar. Voy a tratar de resumir muchas cosas que quería decir en cierre, como tú dijiste. Pues bueno, yo creo que es importante que empezamos a entender o a ver nuestros niños, niñas y adolescentes como sujetos y como sujetos de placer y de deseo. Y es algo que nos deja muy claro también la serie, y es que aunque es un niño de 13 años, pudiera haber sido menor, él tiene deseo sexual. Y es algo que nos raya mucho a nosotros los adultos entender, asumir, comprender, concebir, pero es, incluso niños desde muy pequeños, todos según su etapa de vida, ¿no? Pero todos, incluso desde el vientre, sentimos placer y deseo sexual.
y es algo que tal vez no muchos estaremos dispuestos a dialogar y podemos entrar en un debate aquí, pero cómo la escuela debe empezar a reconocer a nuestros niños, niñas y adolescentes también como sujetos de deseo y de placer. Y eso implica empezar a construir una educación integral para la sexualidad desde una dimensión erótica. Si Jamie en esa película o en esa historia hubiera tenido una educación sexual donde le enseñaran a encaminar su placer de una manera asertiva, de pronto desde el autoplacer o bueno, no sé, desde otras formas, muy seguramente él no hubiera asumido a su compañera Kate como un objeto de placer que tiene que cumplir sus deseos sí o sí. Ni la hubiera visto como un simple cuerpo, ahí mencionaban, es que es muy plana. Él decía, es que me acerqué a ella porque estaba en un momento de debilidad, porque sus Ujú. fotos fueron publicadas y sentí que era el momento de acercarme, que me iba a prestar atención. Entonces, si a Jamie le hubieran enseñado, por ejemplo, que hay estereotipos de cuerpo que hemos apropiado y que debemos empezar a deconstruir, que debemos construir nuestra autoestima, ¿cierto? Que debe empezar por la autoestima de él que está siendo violentada por otros, ¿cierto? Porque lo quieren también encasillar en cierto modelo de hombre, en un hombre fuerte, en un hombre deseable para las mujeres. Igualmente, el que él hubiera entendido que su compañera también era una niña igual que él, que al igual que él está tratando de cumplir con unos estereotipos de ser la chica popular y por eso le estaba haciendo el bullying a él también. Entonces son como muchas aristas que hay que empezar a ver. Entonces, desde la escuela, ¿cómo lo podríamos asumir? Empezar a repensar los estereotipos que caen sobre los cuerpos, tanto masculinos como femeninos. Empezar a hablar también de cómo yo construyo mi autoestima desde mi reconocimiento corporal, desde mi cuerpo como territorio. Y también cómo empiezo a entender la importancia del respeto por los límites y el consentimiento, ¿cierto? Una cosa es que yo desee a alguien que tenga, alguien me genere deseo y otra cosa es que esa persona tenga que cumplir mis deseos. ¿Sí? O que necesariamente tenga que someterse ante mis deseos. Entonces, es importante que empecemos, incluso yo diría que desde la puerta, niños de 10 11 incluso 9 años, que ya están iniciando sus relaciones sexuales y sus primeros noviazgos, es importante empezar a trabajar en torno a todo eso. Prevención de violencia, reconocer banderas rojas en una relación, cómo construir una relación socioafectiva segura, incluso desde los primeros noviazgos. Sí, entonces son como muchas cosas que debemos empezar a hablar con nuestros niños, que hay que romper el miedo de pensar de que ellos no van a entender, que es que los vamos a corromper. No, lo que pasa es que todo el mundo y las redes y muchas cosas los están bombardeando de continua información sobre el sexo, sobre la manera como se relacionan las parejas, sobre las relaciones tóxicas, por ejemplo, sobre la propiedad de cómo celo a mi mejor amiga, cómo celo a mi pareja, y es lo que ellos están reproduciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos a que también ellos construyan esas masculinidades conscientes? Las niñas también se hagan conscientes de qué es ser mujer y cómo pueden empezar a resignificar ese ser de mujer que se les asigna. Es una labor ardua que debe empezar desde tareas muy sencillas, como por ejemplo el análisis de una canción de reggaetón en la escuela, como por ejemplo desde, venga, observemos recortes de revistas que observamos sobre los cuerpos que hay allí, con nuestros niños, por ejemplo, de preescolar, desde por qué nos dividimos el juego en cocinita y fútbol y por qué no podemos las niñas jugar al fútbol y los niños a la cocinita, desde empezar por cosas tan sencillas como esas, es un primer inicio, que los niños y las niñas se hagan conscientes que hay unas barreras y unas diferencias que hay que empezar a romper para que haya esa equidad y para que haya más igualdad y para que no haya esa discriminación. Entonces, bueno, dejo hasta ahí. Algo antes de irnos, quisiera, ¿qué le decimos a los padres de familia? Porque yo creo que ahí la escuela está haciendo lo posible y como decía Luis Miguel, es difícil llegar a los padres de familia que llegan y violentan a los adolescentes o a los chicos, a los hijos, a las niñas. Eh, no sé, ¿qué mensaje les podemos dar? Que no tengan miedo, que ya, que no pasa nada, que la sociedad está cambiando. No sé, ¿qué le dirían ustedes a los padres de familia? Bueno, de mi parte, que miren, los chicos de hoy en día y todo lo que hacen
no es fruto de la nada, es fruto de una sociedad. Que cuando dicen es que los jóvenes de ahora, es que la generación de ahora, pareciera que las generaciones vinieran ya programadas. No, la generación es fruto de lo que aprendieron de las generaciones pasadas. Entonces eso quiere decir que si estamos haciendo una crítica hacia la forma en cómo se están expresando y desarrollando los jóvenes de hoy, tenemos que entonces empezar a reflexionar sobre nuestras prácticas de crianza en la familia y sobre nuestras prácticas educativas en la escuela, que están reproduciendo eso que ahora estamos criticando. ¿Mm? Entonces creo que a nadie nos gusta que nos cuestionen cómo criamos a los hijos, pero creo que lo empezamos a tener que cuestionar. Y pues es que es difícil porque yo crío a mis hijos según el modelo que yo tuve. Ujú. Ni migrar a otro es muy difícil, además que no lo hay, no está el manual ese de que bajo el brazo está el manual para criar a los hijos. Pero yo pregunto, familias, si ustedes realmente, en verdad, empiezan a ver las consecuencias de las violencias de género, pues creo que lo mismo que tenemos que empezar a mirar especialmente en nuestras familias es cómo las estamos reproduciendo. Yo le preguntaría, mamá, en verdad, tú reflexionate sobre tu sí, cómo está el miedo a que tu hijo varón te salga homosexual. ¿Lo tienes? ¿Y qué has hecho? Es inconscientemente trata de pensar para evitar que tu hijo llegue a eso. Y lo mismo si eres papá o mamá de una hija adolescente. Por ejemplo, otra vez estaba en una charla de masculinidades que querían ser conscientes frente a la menstruación y creían que ser consciente era saber todo el proceso de la menstruación. Ujú. Y yo le dije, no, querido, el problema es todo el simbolismo, el control del cuerpo que tienen las niñas a partir de los papás cuando menstruan. Cuando le dices, no salga, no tengas novio. No, la niña pueden ver un tutorial ya de YouTube cómo se puede poner la toalla, ¿tá? Pero si necesita que tu papá, después de que la niña tenga la menarquia, dejes de controlarle su cuerpo, dejes de vigilarlo, dejes de verlo como un problema, que es que el problema es cuando yo soy el papá de una hija y no cuando soy el papá del hijo. ¿Mm? Cuando tienes esa mentalidad, esa es la que tienes que cambiar. Entonces, mi recomendación es que como padres de familia y como educadores, reflexionemos qué estamos reproduciendo nosotros para que se reproduzcan en la siguiente generación esas prácticas machistas. Si hay un niño o una niña machista, es porque está siendo criado en un contexto machista, en donde estamos nosotros. Entonces, en vez de estar cuestionando qué es lo que tienen estos niños, cuestionémonos nosotros qué estamos haciendo para reproducir este tipo de adolescentes que parece que no nos está gustando. Yo Definitivamente, dime. quisiera Dale. algo ahí a esa pregunta, si es posible, y es, ahorita tenemos una crisis de sentido que es lo que están viviendo directamente nuestros niños, niñas y adolescentes. Más que otras generaciones hayan sido mejores o mejor educadas y que estas no lo sean tanto, siento que en antiguas generaciones algo estaban haciendo bien, no el ser autoritarios y golpear y la correa y el cohete, sino que los niños y las niñas y los jóvenes, por ejemplo, eran llevados con sus padres, con sus abuelos a trabajar en el campo, acompañar a mamá y a papá a trabajar. Se asumían ciertas responsabilidades, incluso desde muy pequeños. Tenían como lo que tú decías, el parche de infancia, el de montar bicicleta, el de montar patines, patinetas, el de, bueno, en diferentes hobbies, diferentes talentos que se empezaban a cultivar desde los mismos amigos del barrio. Y cuando esto se está perdiendo en cierta medida para estar en esta conexión virtual, en esta continua y relación con los dispositivos, siento que esto ha repercutido mucho en la salud mental y emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes, en su depresión, en su ideación suicida, en esa pérdida de sentido, en esa pérdida de contacto, lo que tú decías, con lo humano, con el otro, con la otra, con el otro. Entonces, siento que es muy importante que se rescate desde lo intergeneracional precisamente el ampliar el espectro a los niños desde la lectura, desde la música, desde el rock, desde muchas cosas que ahorita no se les está permitiendo, no se les está generando los suficientes espacios para que ellos tengan una opción diferente a conectarse y a sentirse cómodos solo en la conexión de mía con un aparato y no con los otros, los demás. Yo creo que eso es fundamental también para
empezar a repensarnos cómo nuestros niños y nuestras niñas se están relacionando, porque ellos están transponiendo realidades virtuales en su realidad, ¿cierto? Están trayendo todas estas acciones, todas estas problemáticas, ejemplos, etcétera, que viven o que ven en redes sociales, en los videos, en las películas, en todo, lo están trayendo pues a su vida porque es el único espectro que tienen en el momento. Entonces, importante como desde nosotros los adultos vamos a empezar a asumir esa responsabilidad de una crianza más asertiva, más acompañada, más desde el afecto, más desde el diálogo y perder el miedo a hablar las cosas, porque es que a veces nosotros los adultos pensamos que al no hablarlo, solucionamos el problema o evitamos que pase. Si yo no hablo de sexualidad, el niño no va a tener relaciones sexuales. Eso es falso. ¿Cierto? El hecho de que yo intente ocultar algo no quiere decir que no esté allí. El hecho de que yo quiera que mi niño o mi niña esté en una bolita de cristal y yo no lo deje untar de la realidad, no quiere decir que el niño y la niña en cierto momento va a tener que afrontar cosas. Entonces, ¿cómo nosotros como adultos empezamos a hablar de una manera directa, clara, franca con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros estudiantes? Qué pena, yo quiero agregar algo de lo que dijo Kelly sobre el mundo virtual. Y es que mire que los chicos, no, estamos diciendo que estamos todos inmersos en el mundo virtual y también los adultos. Sí. Eso sí también. Pero entonces preguntémonos, si el mundo virtual es tan falso y el mundo real es el que es bonito, el que toca el cuerpo, el que llega al alma, ¿por qué todos nos estamos yendo hacia lo virtual? Un niño me decía, profe, porque el mundo virtual me ofrece lo que ya no me ofrece el mundo real, aceptación. Mm, Cuando estoy con mi familia, todos me critican, nunca les cumplo todas sus expectativas, me hacen sentir mal, me hacen sentir incómodo, me hacen sentir que no soy. Todo lo que soy les molesta. En cambio, me hacen sentir solo, malo. Y cuando voy al mundo virtual, me encuentro con una comunidad que me acepta como soy, que me acepta tal cual como yo me expreso, que no me critica, que no me juzga. Y por eso me la paso más ahí, porque me ofrece más de lo que me ofrece el mundo real. ¿Cómo es que el mundo virtual me está aceptando mi identidad y mi personalidad y mi mundo real desde mi familia me rechaza? Entonces tenemos que, incluso como adultos, porque a veces te ensimismas tú como adulto tanto en tu celular, ¿qué te está ofreciendo ese celular que no te está ofreciendo el mundo real? Tú eres adulto y puedes tener esa capacidad cuando estás horas en tu celular, no tienes que preguntarle al joven. Pregúntate tú como adulto cuando estás tan embelesado con el celular, pregúntate qué es lo que te está ofreciendo. sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por este conversatorio tan bonito y tan importante para nuestros educadores y para los chicos también, si lo ven los chicos, y también para los maestros que están conectados con el podcast. Es demasiado importante analizar este tipo de comportamientos, ayudar a nuestros estudiantes, darles herramientas. Y bueno, una de las herramientas que vi que tú mencionaste, Luismi, fue el violentómetro. ¿Dónde lo conseguimos? Claro que sí. Mira, esto fue una investigación que hizo la Universidad Nacional de Colombia y precisamente nos visibilizó que ese machismo se expresa en la sociedad con unas formas de violencia y efectivamente nos enseña en qué momento este violentómetro hay que tener una alerta. Por Ujú. ejemplo, aquí la violencia más baja dice, minimiza mis logros y mis sentimientos cuando uno de hombre hace eso con la mujer, muy acostumbrados a esos micromachismos que llaman. ¿Sí? Y luego te va diciendo, mira, cuando ya llegues a esta parte donde dice que ya te maltrata física y sexual o te amenaza a partir de los hijos, te está diciendo, ojo, eso ya se está saliendo de las manos, tenemos que actuar. Y el violentómetro te va diciendo en qué momento ya tienes que empezar a reaccionar, que la cosa ya se está poniendo dura, se está poniendo peligrosa, y te dicen en la parte de atrás, te da un directorio de las instituciones que te pueden dar apoyo cuando esas violencias de género se están saliendo de control. Una investigación de la Universidad Nacional, un gran aporte, precisamente que nos ayuda a entender, a mí me ayudó mucho a entender todo esto que sucedía en las violencias de género en la película Adolescente. Así que les recomiendo el violentómetro, que pues obviamente la maestra que también lo maneja perfectamente, porque esto fue producto también de los movimientos feministas. Perfecto. ¿Dónde lo Lo recomiendo. conseguimos? ¿Lo busco en la Universidad Nacional, en la página? Sí, incluso en O, internet, en Google, tú creo que das violentómetro y ahí te ok. salen las imágenes, te sale la investigación, te sale y te sale
Perfecto, me Casi que parece interesante para empezar a compartir en redes y para que los maestros y las personas que quieran estar en este tema y que quieran empezar a deconstruir ciertas violencias, empiecen a leer este violentómetro y esta investigación. Muchísimas gracias, perfecto, muchísimas gracias por estar aquí y gracias a todos los que nos escuchan. Espero que esto les haya servido mucho, que les dé muchas ideas y pues hasta la próxima, cuando nos veamos, nos volvamos a ver. Muchísimas gracias por estar aquí. a ti, Carolina, Juan, Kelly, como siempre, un placer compartir estos espacios contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Feliz noche, porque es de noche. Feliz noche y nos vemos pronto. Chao. Chao, gracias por la invitación. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.